Miércoles 26 de julio, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Hablamos de Mercados. Traigo a ustedes por EjoTuVS Consultoría y Portafondeo. Bienvenidos al podcast que siempre los mantiene con temas de conversación, que los llena de las noticias más importantes sobre economía, finanzas y negocios, y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados el día de hoy. Amanecimos con mercados flat antes de la apertura del mercado, mercados sin movimientos, pero con una tendencia medio con un tono rojo. Tenemos al Dow Jones cayendo 50 puntos o un 0.14% antes de la apertura, el S&P 500 cayendo un 0.07% y el Nasdaq cayendo un 0.23%. ¿Qué estamos esperando el día de hoy en los mercados? ¿Por qué tenemos mercados flat? Porque el día de hoy lo que se va a llevar toda la atención de los inversionistas es la finalización de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde van a comentar qué es lo que ven para el cierre de este año en el ambiente económico, y también donde van a decidir sobre la tasa de interés, que se espera que llegue la tasa de interés a su punto más alto en 22 años después de que la incrementen un 0.25%. Además de esta decisión de la tasa de interés, vamos a estar viendo resultados el día de hoy antes de la apertura de Coca-Cola, Stellantis, Boeing y AT&T. Antes de la apertura, en unos momentos van a estar presentados resultados, y después del cierre vamos a estar esperando resultados de Meta Platforms, Chipotle y Mattel, que va a ser interesantísimo ver los comentarios de Mattel tras el estreno de la película de Barbie. ¿Qué vimos ayer en los mercados? ¿Cuál fue la actividad? Pues vimos que el Dow Jones logró su 12ª sesión ganadora consecutiva, una racha que no se ha visto desde febrero de 2017. Increíble la tendencia que estamos viendo para el Dow Jones ayer, que incrementó un 0.08% o 26 puntos. El S&P 500 terminó arriba un 0.28% y el Nasdaq subió un 0.61%. Ayer vimos resultados trimestrales de Alphabet y también de los de Microsoft. Vamos a estar hablando en el episodio de hoy de los resultados de estas dos empresas. Vamos a estar analizándolos. Alphabet está subiendo el día de hoy antes de la apertura más de 6% gracias a sus resultados y el crecimiento en los ingresos en la nube principalmente. Y por otro lado tenemos a Microsoft cayendo antes de la apertura un 3% después de informar un crecimiento más lento en los ingresos de la nube. Hablando de otros resultados trimestrales, pero no vamos a alcanzar a hablar de estos, son de Snap, este propietario de Snapchat. Sus acciones están cayendo un 19% debido a sus débiles estimaciones de rendimiento para el trimestre actual. Vámonos a analizar los resultados trimestrales que publicaron ayer después del cierre de mercado Alphabet, y hasta el momento durante 2023 las acciones han incrementado un 36.89%. Para el año tiene un valor de mercado de 1.55 billones de dólares, valuada a 27.72 veces sus utilidades. Desde su punto más alto de 2021 vemos que la valuación aún está bajo un 18%, pero estamos viendo que los resultados actuales le gustaron a los inversionistas, pues están incrementando sus acciones un 6% antes de la apertura del mercado. Vimos que la mayoría de lo que le gustó a los inversionistas de estos resultados fueron los ingresos que superaron las estimaciones de los analistas gracias a la publicidad en su negocio insignia de búsqueda, que está resistiendo toda la nueva competencia de chatbots de inteligencia artificial que están surgiendo. Las ventas totales de Alphabet fueron de 62,000 millones de dólares para el trimestre, superando la estimación con un buen margen de 60,200 millones de dólares que tenían los analistas en promedio. El negocio de publicidad fue lo que más sorprendió
sorprendió a los inversionistas, pues generó el 68% de los ingresos totales, generando 42.600 millones de dólares. Y lo que sorprendió a los inversionistas de este lado, y por eso hago tanto énfasis en el negocio de búsqueda, es que estamos viendo que empresas de redes sociales como Snap o Meta Platforms están sufriendo un descenso en su publicidad, pero estamos viendo que el negocio de búsqueda de Google está resistiendo bien. Continúa dominando a pesar de que estén entrando nuevas amenazas competitivas de Microsoft y OpenAI, que en conjunto lanzaron ChatGPT. Sin embargo, estamos viendo que Google está lanzando Bard, que aunque no está muy extendido, pues se sigue defendiendo de estos chatbots de inteligencia artificial. Estamos viendo estos resultados, podríamos resumir que estamos viendo un crecimiento modesto de YouTube, pero la búsqueda, el motor de búsqueda de Google posiciona a la empresa en una posición sólida mientras se prepara para defender su dominio en el mercado de la publicidad digital. Google tiene la ventaja, todo lo que tiene que hacer en estos momentos es seguir aumentando los ingresos mientras ejecuta cuidadosamente sus planes que ya tiene elaborados para liderar a los anunciantes y consumidores hacia el futuro de inteligencia artificial sin tener imprevistos. Entonces este es como que el plan de Google: protegerse, presentar resultados sólidos con el motor de búsqueda, pero seguir invirtiendo en nuevos productos que estén impulsados por nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Otro cambio importante que vimos de la empresa es que la actual CFO, la directora financiera Ruth Porat, va a estar asumiendo un nuevo rol que está estableciendo Alphabet de presidenta y directora de inversiones a partir de septiembre. Se va a mantener como CFO durante el próximo mes Porat, pero la empresa Alphabet va a estar buscando el reemplazo de esta CFO, que este cambio posiblemente convierte a Ruth Porat en la mujer más poderosa de la industria tecnológica. Vemos que para lo que quede el año pues van a mantener una cultura de disciplina de gastos como lo han hecho durante 2023. Se está ralentizando aún el ritmo de contrataciones, se están reasignando algunos equipos a proyectos de inteligencia artificial generativa y están todavía en campañas de reducción de gastos y de costos. Hablando de la utilidad que presentó Alphabet para este trimestre, presentó una utilidad de 18.370 millones de dólares, que son 1.44 dólares por acción, que supera también con un cómodo margen la estimación promedio de 1.32 dólares por acción de utilidad. Vemos que la unidad de nube de Google generó una utilidad de 395 millones de dólares con ventas de 8.030 millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas, aunque la división sigue siendo pequeña contra los negocios en la nube de Amazon y Microsoft. Se ve como una de las mejores apuestas que Google tiene actualmente para su crecimiento futuro. Hablando de YouTube, como comentamos, vimos crecimiento modesto, reportó ventas de 7.670 millones de dólares, aunque superó la estimación promedio de Wall Street, que era de 7.400 millones de dólares. Entonces, esto es lo que podemos concluir de los resultados de Alphabet, lo que fue más importante, lo que presentó esta empresa y lo que tiene felices a los inversionistas, incrementando el valor de esta empresa un 6%. Vámonos ahora con los resultados trimestrales de Microsoft. Actualmente Microsoft tiene un valor de mercado de 2.61 billones de dólares, valuada a 38 veces sus utilidades. La valuación ha incrementado un 46.5% en 2023 y está pues básicamente en sus máximos históricos de esta empresa, a diferencia de Google, que está un 18% abajo de sus
sus máximos históricos. ¿Qué vimos en estos resultados? Pues lo podemos resumir en que ven una menor estimación de ingresos de la que esperaban los analistas para el cierre del año. Lo que más le llamó la atención a los inversionistas fue el segmento de Azure, de la nube, que sus ingresos crecieron un 26% después de que han incrementado un 27% el trimestre pasado, aunque superando las estimaciones de 25% de los analistas. Vimos que por primera vez desde 2016 la empresa Microsoft recortó sus costos de investigación y desarrollo, que esto marca un cambio importante en la tendencia de operación de Microsoft. Antes de la apertura del mercado están cayendo un 4% las acciones de esta empresa, principalmente a que se quedaron cortos de las estimaciones para el cierre del año. Presentó ingresos Microsoft de 56.190 millones de dólares, superando con un cómodo margen la estimación de 55.470 millones de dólares por los analistas. Hablando de utilidades, presentó utilidades Microsoft de 2.69 dólares por acción contra la utilidad esperada por los analistas de 2.55 dólares por acción. Entonces sí, sorprendió, podríamos decir, los resultados del segundo trimestre a los analistas. Superó con cómodos márgenes las estimaciones tanto de ingresos como de utilidades. Pero lo que no le gustó a los inversionistas es que esperan que para el próximo trimestre la empresa tenga ingresos entre los 53.800 millones de dólares y 54.800 millones de dólares. Que esto implica un crecimiento de 8% en los ingresos y se queda corto a la estimación que tenían los analistas de la estimación de 54.940 millones de dólares. Vimos que donde más están viendo afectaciones es en el sistema operativo de Windows. Aquí es donde ven que van a estar generando ingresos entre los 12.500 millones de dólares y 12.900 millones de dólares, que esto es menor, mucho menor a lo que esperan los analistas de 13.220 millones de dólares para este segmento. Los ingresos de 56.190 millones de dólares para la empresa para este trimestre representan un incremento de 8% en comparación con el año anterior en el mismo periodo, que este crecimiento pues ya marca el tercer incremento consecutivo trimestral en el que estamos viendo un crecimiento menor del 10%, que es la primera vez que pasa desde 2017. La utilidad neta fue de 20.080 millones de dólares. Esto pues representa un incremento importante desde la utilidad neta del año pasado de 16.740 millones de dólares, que son 2.23 dólares por acción. Recordamos que este trimestre presentaron 2.69 dólares por acción de utilidad. Hablando del segmento de la inteligencia de la nube, pues vimos que contribuyó este segmento 23.990 millones de dólares con un incremento de 15% en comparación con el año anterior. Esto supera la estimación de 23.790 millones de dólares que tenían los analistas. Este segmento está convirtiendo en el más importante para la empresa porque contiene Azure, SQL, Windows Server, Visual Studio, GitHub y también otros servicios empresariales. Vimos que Azure fue el que se llevó el estrellato para este segmento de ingresos porque, como comentamos al principio, incrementaron un 26% sus ingresos en comparación con el incremento de 27% el trimestre pasado y de 40% hace un año. Los analistas esperaban un incremento de 25% en los ingresos de Azure, que compite con lo que estamos viendo con Amazon Web Services y también con Google Cloud Platform. No vemos cuál es la cantidad en dólares de lo que representa Azure de los ingresos, pero en la conferencia con los analistas de estos resultados vimos que el director ejecutivo Nadella de Microsoft dijo que el segmento de la nube sobrepasó los 110.000 millones de dólares en ingresos anuales, que es un incremento de 27%, y
que Azure representa más del 50% de estos ingresos por primera vez en la historia de esta empresa. Si comparamos el crecimiento del segmento de la nube de Microsoft contra los de Google, que presentó también ayer, podemos ver que Google Cloud Platform incrementó sus ingresos un 28% y esto supera el incremento de 27% que vio Microsoft. Debido a las preocupaciones que hay para la economía actualmente, estamos viendo que están recortando también Microsoft, al igual que en Google, sus costos fuertemente. Está en una campaña importante de reducción de costos y por eso estamos viendo que por primera vez desde 2016 se recortaron los costos de investigación y desarrollo, quedando en declive en comparación con el año anterior. También el 10 de julio se publicó un informe en el que iban a estar anunciando nuevos recortes de empleo, desafortunadamente adicional a los recortes que habían anunciado en enero de 10,000 colaboradores de la empresa. Hablando del segmento de productividad de Microsoft, vimos que este segmento, que incluye pues el software de Office, LinkedIn y Dynamics, entregó $18,290 millones de ingresos, que esto representa un incremento de 10% que también superó la estimación de los analistas de $18,060 millones. Hablando de dónde vimos desaceleraciones en licencias de Windows para los fabricantes de dispositivos. Aquí cayeron los ingresos un 12%, aunque fue mejor de lo que esperaban los analistas. Estamos viendo que Gartner estima que las entregas de computadoras personales como MacBooks cayeron un 17% durante este trimestre. Y hablando de Microsoft, ¿qué fue lo que vimos? Pues vimos una caída de 4% año con año. Entonces no está tan mal si lo comparamos con lo que estamos viendo para Apple. Además, otros catalizadores importantes pues está completar la adquisición de Activision Blizzard por $69,000 millones. Ya estábamos platicando en este podcast de todos los problemas a los que está enfrentando con los reguladores, pero al parecer ya superó estos obstáculos. Y también tenemos pues el lanzamiento de los productos de productividad de Microsoft, que está lanzado en conjunto con OpenAI y también con Meta Platforms, en donde va a estar cobrando una suscripción de $30 mensuales por usuario. Entonces, interesantísimo esto que estamos viendo para el futuro de la empresa. Vamos a ver si logran convencer a los inversionistas. Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a calificar honestamente a este podcast en donde nos estén escuchando, a compartir este contenido en sus redes sociales. Nos ayudan muchísimo, como no tienen ni idea. Si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, mándenos un mensaje por redes sociales. Ahí estamos atentos. Espero que tengan un excelente día y ánimo. Mañana nos vemos. Thank you.